inmediato ya tenemos el contacto con Viviana Veloz, candidata asambleísta por la RC5, ex asambleísta. Candidata, buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días, Omar. Gracias por la invitación. Claro, estamos aquí junto con Noris Arroyave. Candidata, usted ganó luces, exposición debió a ser una de las interpelantes del juicio político de Guillermo Lasso. La pregunta es, si usted recupera su curul en estas nuevas elecciones, ¿va a insistir en que se finalice con el juicio político de Guillermo Lasso? Quiero señalar ahí dos elementos, también saludando a Norris, dos elementos importantes. Primero, legislativamente, la sesión 872 del Pleno de la Asamblea nunca fue clausurada. En consecuencia, bien podría el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea continuar con la continuación a fin de evacuar los puntos que allí quedaron pendientes. Pero además también, en ese punto, también cabe señalar que no existió una moción de censura y como efecto la disolución de la Asamblea Nacional, siendo que el artículo 95 de la Ley de la Función Legislativa determina que debe existir una moción y en caso de no, archivar, y eso no se dio y por lo tanto se podría continuar. Pero ahí quiero señalar el siguiente elemento. En este momento la prioridad que tenemos todos los que estamos en este momento dentro de esta contienda electoral y que somos parte de la Revolución Ciudadana es sacar adelante al país de la profunda crisis en la que en este momento se encuentra, una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis en lo social y por lo tanto en eso nos vamos a enfocar, tanto nuestra compañera Luisa González como presidenta electa del Ecuador y nosotros que seremos su bloque de legisladores dentro de la legislatura. ¿Cómo impulsar esos temas? ¿Cómo impulsar esas áreas en un periodo corto? Bueno, supongo que usted como ex asambleísta tiene muy presente las leyes que quedaron pendientes, ¿no es verdad? Algunas inclusive ya para debate, segundo debate y votación. ¿Cuáles serían los proyectos que automáticamente van a reactivar en caso de llegar a su curul? No, quedaron varias leyes, tanto en primero como en segundo debate, pero debemos también enfocarnos nosotros en los proyectos de ley económica urgente que envió nuestra compañera Luisa González, y ha dicho que una de sus primeras acciones será enviar un proyecto económico urgente para condonar las deudas del sector agricultor de hasta $10,000 y también poderles sacar de la central de riesgo. Tanto Luisa como nosotros vamos a enfocarnos en sepultar este estado ausente que tenemos en este momento, las políticas de muerte que han conducido al austericidio económico y que solo ha provocado dolor, sufrimiento al pueblo ecuatoriano. Nos enfocaremos en la macroeconomía, en la estabilidad fiscal, pero también, además de necesitar un gobierno y una legislatura que se enfoque en las finanzas públicas, debemos fundamentalmente entender que la vida y la prosperidad de la gente es lo más importante. Entonces, allí que vamos a retomar, dígase, el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley de la seguridad de quienes son parte de la seguridad privada, enfocarnos también en proyectos que sirvan para reactivar la economía, que recalco, quedaron ya dentro de la legislatura. Este periodo es muy corto, como usted lo acaba de mencionar, Omar, y por lo tanto 16 meses de trabajo serán para poner la casa en orden. También hay que recalcar que el problema del Ecuador no es por falta de leyes y que no se vaya a sobreentender mal, porque leyes hay en demasía. El problema es la falta de ejecución, porque le pongo como ejemplo, nosotros aprobamos la ley de uso progresivo de la fuerza y el presidente de la República, este presidente que no ha servido para nada, después de 8 meses recién aprueba el reglamento para que esta ley pueda empezar a ejecutarse dentro del territorio ecuatoriano. Entonces, no es el problema de las leyes. El 100% de los problemas del Ecuador, el 80% siempre van a estar en la cancha del Ejecutivo y el 20% en la cancha de la legislatura. Ha sido un problema de tener gente que no ha estado preparada ni capacitada ni tiene conocimiento de la administración pública. Esa ha sido la realidad que en este momento tenemos en el Ecuador. Viviana, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Buenos días, Noris. Buenos días, Noris. Se está hablando mucho sobre el trabajo por horas y en esta nueva asamblea acabo de escuchar que habla de la reforma laboral. ¿Cuál es la posición de ustedes como RC5 en torno al tema del trabajo por horas específicamente? Mire, nosotros siempre hemos trabajado en función de que la gente tenga salario justo
con todos los derechos laborales, jamás para precarizar. Aproximadamente el 65% de la fuerza laboral de este país está desempleada o está en informalidad. Las fuentes de trabajo debe entenderse que no se generan por decreto o por ley. Si bien es cierto, como lo acabé de mencionar, es necesario realizar modificaciones, reformas a la legislación laboral, entendiendo que la globalización y la tecnología han cambiado y muchas veces también las relaciones con el empleador y el trabajador. Y ahí hay que enfocarnos en materia de nuevas formas de trabajo vinculadas al auge de la tecnología, así como el surgimiento de las plataformas por internet, las aplicaciones telefónicas que deben también ser reguladas para garantizar los derechos de los trabajadores. Existen áreas también como la agricultura, los productos de ciclo corto, el arroz, el turismo, que necesitan también ciertas modificaciones para que el empleador proteja su inversión, pero que sin aquello afecte al trabajador y de esa forma ir subsanando el problema del desempleo, que lo acababa de mencionar. Tenemos más del 65% de la fuerza laboral en el desempleo. Y también, ya lo ha dicho nuestra compañera Luisa González, que lo más importante es propiciar el acceso a crédito a tasas con bajas tasas de interés desde la banca pública y también desde la banca privada. Y uno de los mayores impedimentos para emprender es la falta de capital semilla. Un ciudadano muchas veces puede tener una gran idea, pero no tiene capital para emprender y se sigue quedando en esa gran idea y de esa forma tampoco se puede reactivar la economía. Entonces, nosotros vamos a trabajar en función de garantizar los derechos de los trabajadores, pero jamás para precarizarlos. Pero entonces no estarían de acuerdo en una modalidad de trabajo por horas. Y se lo pregunto y le insisto porque los jóvenes, al no tener trabajo y estar en un estado de desesperación, dicen, o sea, por lo menos eso, pero ¿qué significa para ustedes el trabajo por hora? Bueno, recordemos que en el gobierno de la Revolución Ciudadana nosotros fuimos los pioneros en el primer empleo. Y ya lo hemos dicho que dentro de la legislación lo que debemos incorporar es de que exista una obligatoriedad por parte de las empresas, porque muchas veces nuestros jóvenes ya salen de las universidades o a veces no tienen para la universidad, pero salen ya culminando su bachillerato y por falta de experiencia, que es el estribillo que utilizan las empresas, tanto públicas como privadas, no les dan esta oportunidad. Nosotros debemos garantizar el acceso a un empleo con salario justo y sin precarización, y entendiendo que también los jóvenes deben estar incorporados dentro de esta fuerza laboral. Perfecto, 6:07 de la mañana ya hemos tenido a Viviana Veloz, candidata asambleísta por la RC5. Muchísimas gracias, candidata. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que este 20 de agosto vamos a depositar nuestro futuro y hay que votar con profunda esperanza por una mujer que está preparada y capacitada para conducir el Estado y ella es Luisa González. Gracias.